Tengo en la línea y es un honor a Carlos Serrano, mi amigo Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El honor es mío, David. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Oye, he estado haciendo un ejercicio con algunos otros analistas de cuánto estimas que va a subir la tasa de referencia Banco de México en su Junta de Gobierno de mañana. Conoceremos el dato el jueves. Y si hay posibilidad o qué tanta posibilidad le ves que lo aumente en 100 puntos base. ¿Cómo no, David? Mi estimado es que lo van a subir en 75 puntos base. Creo que con lo que hemos visto recientemente, incluyendo el dato de inflación de hoy, la posibilidad de 100 puntos básicos yo creo que es muy, muy baja. ¿Por qué? Primero te diría, creo que 75 les permitirá mantener el diferencial de tasas que hay con la Fed. Es un objetivo que han venido persiguiendo, el que por ahora ese diferencial no se reduzca. Segundo, el dato de inflación de hoy, si bien fue alto, pues no fue más alto al esperado, y empiezan a haber algunas señales, David, en el mundo de que quizá ya estemos viendo el pico de inflación y que pueda empezar a disminuir pronto. ¿Qué señales? Estamos viendo menores precios energéticos por disminución en los precios del petróleo y por lo tanto en gasolinas en muchos países. Acá sabemos que están subsidiadas, pero también hay otros energéticos como el gas que empiezan a mostrar señales de descender. Segundo, los alimentos. Estamos viendo que los alimentos, después del pico que alcanzaron después del inicio del conflicto en Ucrania, algunos empiezan a descender. En parte ya se está permitiendo, como sabes, que salgan granos del puerto de Odessa. Eso también puede ayudar. Y tercero, pues, mercancía. Lo que estamos viendo es que muchos de los cuellos de botella que habían estado azotando al mundo y a las cadenas de valor pues durante casi 2 años desde que estalló la pandemia, están empezando a estar mejor porque ya hay mucho mejor funcionamiento en puertos, en transporte marítimo. Recordarás pues, todos los problemas que había con los semiconductores. Ahora prácticamente se ha normalizado el suministro y eso está haciendo que los bienes, los precios de algunas mercancías también estén empezando a disminuir. Entonces yo creo que con estos factores pues un incremento de 100 puntos básicos sería excesivo, y mi pronóstico es que este jueves van a subirlo en 75 puntos básicos. A ver, voy a argumentar a favor de los 100 puntos base. Primero, está descontado por el mercado que se está siguiendo, como bien lo decías, una política espejo con la Reserva Federal. También es cierto que la inflación está perdiendo velocidad y se ven indicios de que podría perder velocidad más aceleradamente. Sin embargo, no sería una oportunidad única para mandar un mensaje mucho más contundente, mucho más fuerte, dado la gran flexibilidad con la que Banco de México ha subido y ha bajado la tasa de referencia, que creo que le ha funcionado, salvo tu mejor opinión, bastante bien. Sí, creo que les ha funcionado bien. Creo que el Banco de México pues ha ayudado a mantener las expectativas de largo plazo pues muy bien ancladas, y eso se debe pues, a la enorme credibilidad que ha ganado el Banco de México alrededor de los años. Y coincido contigo, quizá un aumento más fuerte podría ser un campanazo, pero mi impresión es que no lo necesitan justamente por lo que apuntas, David, porque lo han hecho bien. Eso se refleja en expectativas relativamente ancladas. Tanto analistas como los mercados esperan que la inflación vaya a disminuir y que pronto estará en los niveles que ha tenido histórico. Eso yo creo que obedece fundamentalmente a esta credibilidad que se ha ganado poco a poco desde que se ganó la autonomía, y en ese sentido creo que eso les permitiría no tener que hacer un aumento tan agresivo, ¿no? En mi opinión, en buena medida por eso es que pueden ir por los 75. Carlos, hay quienes, desde mi punto de vista infundadamente, han dicho que el banco perdió credibilidad con la llegada de Victoria Rodríguez a la gubernatura,
con pues que la mayoría hoy de los miembros de la Junta fueron propuestos por este gobierno. No, no estaría de acuerdo con esa aseveración. Es cierto, fueron propuestos por este gobierno, pero no ha habido un solo indicio de ninguno de los 5 miembros actuales de que haya un compromiso con la independencia del Banco de México. Ya conocemos varias de las decisiones de la nueva gobernadora y lo que ha hecho es seguir con este ciclo de apretamiento. Entonces yo no concordaría con eso, ¿no? Creo que es una junta que ha mostrado un compromiso muy fuerte para contener la inflación. En ese sentido, yo incluso lo he hablado contigo, a veces creo que incluso han apretado un poco más de lo que Sí. ameritaría. Entonces, al contrario, yo diría, pues no, es un, yo creo que los 5 miembros que están hoy en la Junta tienen un compromiso fundamental con la autonomía del banco y un compromiso fundamental con el combate a la inflación. Entonces yo desestimizaría esas críticas, ¿no? Sí, porque las críticas que se le han hecho tanto a la gobernadora como a los miembros de la Junta, pues en el mejor de los casos han sido anecdóticas, como el día que el presidente se le fue y adelantó la decisión de política Sí. monetaria, que afortunadamente, ya lo decía hace rato, fue en un día que todo el mundo estaba de acuerdo en cuál era el número y cuál era el sentido y y cuál era el monto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en todo caso, eso no, ese error no debe atribuirse a la gobernadora, ¿no? Parece que el propio presidente reconoció que fue culpa suya, que no sabía que el dato todavía no era público. Sabemos que la Secretaría de Hacienda acude a esas juntas. Entonces yo creo que se trató de un error, no fue un error de la gobernadora y como bien dices, no es algo que sugiera en lo absoluto que hubiera un tema de autonomía. Todos los presidentes han sabido las decisiones de la Junta, por eso está ahí su secretario de Hacienda, y aquí hubo un error Sí, van el secretario y el reconocido por el subsecretario de presidente, ¿no? Hacienda a la Junta normalmente. Exactamente. Y tienen Siempre lo voz, han pero no sabido. tienen voto. Exacto, lo cual creo que es correcto, desde luego que no tengan voto, pero tienen voz, se enteran de la votación, y en este caso fue un error del presidente anunciarlo, pero porque él pensaba que el dato ya era público, y recordarás, ahí estábamos ese día los dos, David, eso fue en la convención bancaria donde el Sí. propio presidente se disculpó. Entonces yo no leería nada ahí en cuanto a la gobernadora, ¿no? Ahora bien, lo que aprobaron el fin de semana los demócratas sobre esta manera de luchar en contra de la inflación, ¿qué te parece? A mí me parece que es un buen plan, sobre todo porque creo que es un plan que va a ayudar a luchar contra el cambio climático. Se van a dar una serie de estímulos para la generación de electricidad limpia, para la compra de autos eléctricos. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo. No creo que vaya a tener un efecto tan inmediato en la inflación, pero sí creo que va a ayudar porque además es un plan que reduce el déficit, ¿no? Va a reducir el déficit en unos 300,000 millones de dólares, alrededor de 1.2% del PIB. Y eso lo que significa, David, es que la política fiscal que había sido muy expansiva, ahora va en sentido contrario, y eso debe de ayudar a desinflar en parte las presiones de demanda agregada. No creo que se resuelva inmediatamente la inflación, porque como hemos hablado tú y yo varias veces, también obedece a otros choques externos de oferta, pero creo que va a ayudar. Lo que se va a hacer es eh, cobrar un impuesto mínimo a las empresas. Creo que eso está bien para evitar algunos temas de evasión. Se le va a dar más recursos al IRS, que es el SAT de Estados Unidos. Eso también va a permitir pelear contra la inflación. Entonces, yo en general pensaría que es positivo tanto por reducir el déficit, tanto porque no pone impuestos a las clases medias y bajas, y sobre todo yo creo que el tema de lanzar incentivos para combatir el cambio climático
es muy positivo, ¿no? Yo quizá no lo hubiera llamado el acta para reducir la inflación, yo creo que es más ambicioso que eso, pero en general mi valoración de esto que aprobaron los demócratas el domingo en el Senado y que seguramente la Cámara de Representantes aprobará el viernes es positiva. Oye, volviendo a la inflación, es difícil que la gente entienda esto de que está perdiendo velocidad la inflación. O sea, sigue subiendo, sí, pero lo está haciendo a velocidades sustancialmente menores, como cuando viene un carro a 150 kilómetros por hora y empieza a desacelerar. Dices, no, no frenó, no, tampoco va en reversa, pero está desacelerando y es claro que está perdiendo velocidad la inflación, ¿no? Es muy buena tu analogía, David. Es clarísimo que está perdiendo velocidad. Mañana vamos a conocer el dato de Estados Unidos. Yo me atrevería a adelantar que la tasa, vamos a conocer el dato de julio. Yo creo que julio habrá habido un decrecimiento respecto a junio, independientemente de cuál sea la tasa interanual, por estos factores que decíamos. Entonces, coincido contigo, creo que lleva un tiempo en la población reconocer esto, aunque incluso en la población de Estados Unidos, la última encuesta que publica la Fed de Nueva York a los consumidores, ya los consumidores mostraron un punto de inflexión y sus expectativas a cómo va a estar la inflación el año que viene ya son menores a las que eran el año pasado, y yo creo que esto lleva algo de tiempo, pero eventualmente los agentes se dan cuenta que hay un cambio en la dinámica y como dices tú, el auto se está frenando, no se va a frenar de golpe, tampoco es deseable, pero yo creo que lo que vamos a ver es a partir de este trimestre y más claramente en el cuarto, menores tasas de inflación y sobre todo el año que viene creo que vamos a ver una película muy distinta, ¿no? Estamos viendo una economía de Estados Unidos que se está desacelerando de forma gradual, debido a la política monetaria más restrictiva, pero también estamos viendo, como ya adelantaba, que algunos de los choques de oferta, como por ejemplo las restricciones a las exportaciones de grano, por ejemplo los cuellos de botella, se están empezando a diluir y todo esto me parece que va a resultar en que poco a poco la inflación empieza a ceder. Yo pensaría que o estamos muy cerca de ver el pico de. Yo también lo creo así como lo dices. Querido Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, como siempre. Te mando un abrazo con cariño. Otro de regreso y el agradecido